Muy buenas tardes, querida familia GDE. Es un gusto saludarles. Sean todos bienvenidos a este tiempo de alabanza, adoración y estudio de la palabra. El Salmo 118, verso 24 dice: Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Recordemos que guardar y respetar este día de agradecimiento a Dios es importante, pues el día de reposo es para nuestro beneficio espiritual. Hemos preparado estos cantos especiales, la reflexión de la palabra y material especial como lecturas para este tiempo de resguardo en casa. Quédate con nosotros hasta el final y sé partícipe de todo esto. Te invitamos a unirte a la siguiente alabanza con nosotros. Exaltemos el nombre de nuestro Señor. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos: Santo, Santo Dios.
¿Qué tal? Les saludo nuevamente con gusto, el gusto de cada nueva ocasión, esperando, deseando que cada persona, cada familia, tengamos un tiempo, este momento breve, pero realmente significativo, importante, y se cumpla el objetivo de este momento, ¿verdad? Comunión, reflexión, bendición. Es la oportunidad que tenemos y debemos aprovecharlo. Estamos en agosto, llamado, como sabemos ya de mucho tiempo atrás, el mes de la Biblia. Al llegar nuevamente a este ciclo, pues es una oportunidad nuevamente para reiterar, para reflexionar, para recordar sobre la importancia de el libro. Este libro donde se deposita revelación, se deposita conocimiento, un conocimiento fundamental. Así es que tomemos y usemos unos minutos para reflexionar en este tema importante. Por un lado, creo que podemos decir, hemos estado conociendo de la Biblia a través de los años, a través de las exposiciones, en las diferentes formas, ¿verdad? Al estar escuchando, al estar leyendo, sabemos que la lectura bíblica diaria es una de las disciplinas fundamentales del discipulado cristiano. Y sé que mucha gente se ha integrado y ha estado caminando en este avanzar, lo cual es bueno, ¿verdad? Pero podemos ir un paso más del leamos la Biblia al comprendamos la Biblia. Y es en eso, ¿verdad?, en lo que quisiera reflexionar un poco en esta ocasión. ¿Sí? Comprendamos la Biblia. Quiero primeramente mencionar sobre el Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. Por eso el Penta, ¿verdad? Los 5 libros, los primeros 5 libros, este conjunto. En la cultura judaica se conoce como la Torá o la ley. Base, fundamento. Comprendamos la Biblia. Hemos leído o hemos escuchado pasajes claves del Pentateuco, sobre todo de el Génesis y el Éxodo, libros trascendentes. Sí, comprendamos la Biblia. Quiero mencionar algunos aspectos centrales, fundamentales, que nos pueden permitir comprender más sobre Dios y por ende sobre nosotros. ¿Sí? El enfoque, la interpretación, la comprensión correcta de pasajes claves, importantes, clásicos. Repito, la buena interpretación debe reflejarse, ¿sí?, en nuestra comprensión, en nuestra convicción, en nuestra acción. Génesis, primeramente, Génesis es el libro de los principios, los inicios. ¿Sí? Génesis, que generalmente se traduce principio, inicio. El libro de Génesis generalmente se ha dividido los primeros 11 capítulos y del capítulo 12 al 50. Y es en esta primer parte del Génesis, los primeros 3 capítulos, donde conocemos sobre los orígenes y los principios. El huerto del Edén,
el árbol, el fruto, la serpiente, el diálogo, el hombre, la mujer, Dios. He ahí el escenario, he ahí los símbolos. ¿Cuáles son los significados? Libertad, responsabilidad y efectos. ¿Qué aspectos debemos tener claros? La libre elección, criaturas libres, somos beneficiarios de una libertad, pero que a su vez va de la mano con la responsabilidad. Debe haber un equilibrio, debe haber una formación, una concientización seria, profunda, real, desde temprana edad, ¿verdad? Niños, pequeños, hijo, hija, tienes libertad, pero con la respectiva responsabilidad. Y del uso que se haga serán los efectos negativos, llamados consecuencias, o efectos positivos, que llamamos bendiciones, las bendiciones de la obediencia. Entonces, ¿qué vamos comprendiendo de la Biblia en todo este escenario, en todos estos símbolos y tipos? La esencia para nosotros es, ¿verdad?, la conciencia que desde el principio somos depositarios, tenemos esa libertad, responsabilidad y los efectos. Génesis 1, capítulo 2 y capítulo 3. La acción del hombre, la desobediencia y entonces la caída. Son separados del Edén, ¿verdad? Hay pérdida. Y esto que vemos en Génesis 3 es lo mismo que leemos cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, provee esa magistral explicación donde resume la caída, pero ya no simbolizada, sino explicada, allá en Romanos 1, 19 al 32, donde señala que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le reconocieron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles, adorando a las criaturas antes que al Creador. También señala cómo los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿verdad? Por lo cual, ¿verdad?, textualmente se lee, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué significa ese Dios los entregó? Dios respetó la decisión del hombre y el hombre se entregó a la inmundicia. Los versículos 24, 26 y 28 aparecen 3 veces esa expresión. Dios los entregó, que repito, significa Dios respetó, como lo hace hasta el día de hoy. Dios respeta las decisiones de cada quien. Dios habla, llama, invita, ¿verdad?, exhorta, espera, pero finalmente decide cada persona y Dios respeta. Si cada persona dice sí, acepto, ¿verdad?, entra en comunión con Dios, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa? Yo estoy cerca de tu vida. Si tú me permites entrar, mantendremos comunión. Mantendremos comunión. Pero la decisión, ¿de quién es? De cada persona, joven, adulto, adolescente, de cada quien. Entonces, Dios respeta y a cada persona es la que se entrega a sus pensamientos, a sus hábitos, a sus conductas, a sus decisiones, como lo hizo el hijo pródigo, ¿verdad? Entonces, Génesis 3 nos muestra la desobediencia, el rechazo, la separación,
Ahí está la figura ya de la caída simbolizada y explícitamente detallada en Romanos 1, como lo hemos ya señalado en otras ocasiones. Comprendamos la Biblia. Somos criaturas libres, con libertad, con responsabilidad y con los efectos de nuestras decisiones. La desobediencia tiene consecuencias. La obediencia tiene frutos, bendición. La desobediencia tiene consecuencias. ¿Castigo de Dios? No, consecuencias. Ese es su nombre exacto, preciso, real. De antaño sabemos, ¿verdad? Pórtate bien o Dios te va a castigar. Pórtate bien o tendrás consecuencias. ¿Sí? La revelación neotestamentaria, a partir de Jesucristo, la piedra de toque, ¿verdad?, nos lo deja muy claro. Comprendamos la Biblia cuando la leemos. El Génesis es el libro también de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José. Viendo en Abraham el padre que cede, da al hijo. Isaac, el hijo que toma esposa. Jacob, la lucha entre la carne y el espíritu. José, la figura de José, sinónimo de cuántas adversidades, pero también de la provisión divina, ¿sí? Providencia. Génesis, el diluvio, ¿verdad? El diluvio, Dios ahogó toda esa civilización. Dios es creador, no destructor, hemos dicho muchas veces. Noé, un hombre de obediencia. La obediencia le da salvación. Salvación para su familia y salvación para la humanidad. Dice el mismo Génesis, ¿verdad? Las aguas que estaban sobre la expansión se precipitaron a las aguas que estaban debajo de la expansión. Fenómenos naturales siempre ha habido, ¿verdad?, por las leyes físicas. Siempre ha habido. Desde luego que en la antigüedad había otro enfoque. Es cierto, ¿verdad?, la maldad, la desobediencia, como tan cierto, también la obediencia de algunos. ¿Sí? Noé. Dios es bueno. La obediencia de Noé. Salvación para su familia y para el mundo. Dios no ahogó a esa humanidad. ¿Sí? La desobediencia desprotege y perecieron. Sodoma y Gomorra. Realmente Dios rostizó a todos esos perversos, torcidos, degenerados, etcétera. Realmente Dios los quemó. Dice el mismo Génesis, había pozos de asfalto en la región. Lot, sobrino de Abraham, llegó a extender sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. ¿Qué tenía que hacer allá? ¿Por qué se fue a vivir allá? Convivir con esa gente. ¿Sí? ¿Por qué se unió? ¿Por qué esa amistad con ese mundo? Se avecina destrucción. Dios avisa, Dios previene. Los verdaderos mensajes de Dios son preventivos, no son amarillistas, no son fatalistas. El hombre, sus emociones y el maligno sí son amarillistas, fatalistas. Dios es misericordioso, benevolente, interesado en la salvación del hombre. Lo legítimo de Dios es preventivo. Entonces, Noé obedeció. La obediencia le produjo salvación a su familia, al mundo. Pero el caso de Lot, obsérvelo.
el caso de Lot, viene destrucción. Dice la Biblia, Dios se acordó de su pacto con Abraham. Y no es que se haya acordado porque se le olvidaban las cosas. Simplemente lo que significa aquí, el significado es fidelidad. Dios es fiel. Dios es fiel. Y así como Noé fue objeto de bendición, Lot, por ser sobrino de Abraham, fue objeto de misericordia. De misericordia. Lot salva a sus hijas. Su esposa se pierde en el camino. Mientras que Noé salvó familia y al mundo, Lot escasamente pudo salvar a sus hijas. ¿Qué diferencia? ¿Qué cuadro? Uno viviendo en obediencia y el otro viviendo en un lugar equivocado. Fidelidad de Dios, misericordia, salvación. ¿Verdad? Dos personajes, uno del diluvio y otro de Sodoma y Gomorra. Dios no quemó. Había pozos de asfalto. Las ciencias modernas dicen, esa zona ha sido tierra azufrosa. Hoy entonces comprendemos claramente que estaban en una zona de alto riesgo. Y muchas causas iban a detonar, alguna de ellas iba a detonar esa desgracia. ¿Sí? Y la parte de Dios es misericordia, fidelidad, salvación. Esa es la parte de Dios. Eso es lo que tenemos que comprender del Génesis. Entender el pensamiento antiguo, entender la forma de ver. Se suscitaban los eventos y se interpretaban en ese momento de acuerdo a su grado de conocimiento o comprensión. Pero recordemos que todo esto después de la caída. Pero hoy que tenemos las Escrituras, la revelación de Jesucristo, la iluminación del Espíritu, sentido común, experiencia espiritual, observación continua. ¿Cuál es la conclusión? Dios es bueno. Dios es creador. Ha dado prerrogativas al hombre, ha dado beneficios, ha dado bendiciones desde el principio, desde el Génesis. Debemos leerlo, pero comprenderlo, comprendamos la Biblia. Se ha hecho mucho juego en cuanto a cuál será el propósito de Dios para tu vida. Dios tiene un propósito muy grande para tu vida, dicen unos. Y ha habido un juego con esa palabra, con la expectativa de la gente, con querer descubrirlo cuando basta leer estos capítulos del Génesis. Y los propósitos para el hombre están clarísimos ahí en Génesis. ¿Puso Dios al hombre para qué? Para señorear, gobernar, mantener el orden y la paz, gobernar de manera adecuada. ¿Sí? Ahí está un propósito fundamental, gobernar. En cualquier posición y área de la vida, como hombre, varón, que recibe el liderazgo inicialmente, ¿sí? Es gobernar. ¿Cuál es el propósito de Dios? Mantener el orden, mantener la paz, que haya estabilidad, sujeción. Propósito. Basta leerlo. Para el hombre, para la mujer, está claro, está clarísimo ahí en Génesis. No hay que jugar con que, ¿verdad? Dios te va a revelar, voy a orar, ayunar para que Dios me revele el propósito. Gobierna tu persona, gobierna tu entorno, gobierna tu familia, gobierna, ¿sí? Lo que se te ha dado en el nivel que estés, en la posición que estés. Se ha cedido el mando, se ha cedido, otros gobiernan, bueno, pero ahí lo tenemos. No es cuestión de opiniones, es cuestión de leer el Génesis. Propósito, el propósito para el hombre. Léalo con detenimiento. ¿Qué le encargó Dios a Adán? ¿Qué le confirió? ¿Sí? ¿Con qué lo facultó? ¿Qué debía hacer? Lo hemos dicho ya varias veces. ¿Verdad? Y colocó Dios al hombre, corona de la creación, en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Trabajar y administrar, buen trabajador, mejor administrador. Y después llega la mujer, ¿verdad? Complemento, corregente, ¿sí? Ahí está la mujer, la familia.
El propósito de la mujer. ¿Cuál será el propósito? Ahí está el propósito original. Solo hay que leerlo, hay que entenderlo. Entendamos, comprendamos la Biblia. Ahí están los principios, están en el Génesis, en el libro de los inicios. Ahí están los principios. Desde luego que ciertamente hay excepciones. Hay excepciones por justificaciones reales, no excepciones por tendencias del mundo, por ideologías humanas, por cambios en los propósitos originales. Esto, ya lo he dicho, toca revisar a las generaciones si se están realmente cumpliendo los propósitos o las influencias y tendencias cambian el sentido de vida. Leamos, comprendamos, tenemos libertad, responsabilidad. El Génesis nos provee, nos deja ver claramente los propósitos, las relaciones. La primera relación, Dios-hombre. Dios-hombre. Luego llega la mujer, matrimonio. Luego llegan los hijos, la familia. ¿Eso de qué habla? Es tan sencillo, ¿verdad? Que la primera relación de cada hombre, varón, cabeza, líder es con Dios. La responsabilidad es con Dios. Hay que dar cuentas a Dios. Hay que, ¿verdad?, darle respuestas, darle cuentas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Fue la pregunta de Dios a Adán. ¿Dónde estás? La primera relación Dios-hombre y después hombre-mujer. Ahí viene la siguiente relación, hombre-mujer, pareja. Y después los hijos, la familia. Ahí están las relaciones, el orden. ¿Sí? Propósitos y relaciones en el Génesis. Entonces, comprendamos la Biblia. ¿Qué comprendemos del Génesis? Bueno, estos aspectos iniciales fundamentales. Aquí están incluidos principios y preguntas existenciales. ¿Qué haré? Que si esto se lo... Leamos con detenimiento, leamos con entendimiento, con atención. Ahí hay respuestas, ahí están las respuestas. Comprendamos la Biblia, el libro del Génesis, ¿verdad? Entre otras cosas, están estos aspectos fundamentales. Dios no me responde, dicen muchos. No, de hecho, no te va a responder porque ya respondió. El problema es que no se lee. No se lee, pues se desconoce. Pero realmente las respuestas ya están dadas. Las respuestas ya están, las instrucciones, los consejos ya están ahí. Comprendamos la Biblia. Por eso es tan importante leer la Biblia diariamente. ¿Verdad? Transforma sistemáticamente, pero es un caudal de información. El Génesis, el Éxodo. Éxodo, un término que comúnmente significa salida. Salida. El libro del Éxodo nos habla la salida del pueblo de Israel tras 430 años de cautividad. Vemos a Dios, ¿cómo lo vemos? Misericordia, fidelidad, salvación, sustento. Entendamos esa revelación de Dios en el Éxodo. Misericordia. Escuchó Dios el clamor de ellos. ¿Sí? Dios no se tardó 430 años en escucharles. El pueblo de Israel aguantó 430 años y entonces clamaron. La capacidad de aguante, eso lo determina cada quien. Hay quien dice, no, yo todavía aguanto. Y ahí se va, ahí se está viviendo todavía más y más. Pero de parte de Dios, ¿qué vemos? Misericordia, fidelidad. Se acordó de su pacto con Abraham. ¿Qué significa eso? Nuevamente lo digo, su fidelidad, su fidelidad. Envió un libertador, salvación, y los sustentó en la travesía del desierto. Sustento. Comprendamos el Éxodo, la parte de Dios, ahí está. Es el libro que nos habla también del llamamiento a Moisés, el llamamiento a una persona, el llamamiento a su servicio. Es triste que haya tantas mentes creyentes
que piensan que no tienen llamamiento. Todos tienen, todos tenemos. Como dice el apóstol Pablo en Efesios, somos diferentes órganos, pero todos de un mismo cuerpo, diferentes funciones, todos. Tenemos un llamado a ser parte del cuerpo de Cristo. Tenemos un llamado a cumplir funciones diferentes y específicas. Tenemos un llamado a mantener esta unidad en la pluralidad. Tenemos un llamado. Moisés tuvo su llamado específico. Y todos tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado. Hay que leerlo, hay que entenderlo. Los alegatos de Moisés, las respuestas de Dios, a pesar de sus errores. Finalmente, Moisés se dejó guiar. Le pesaba aquel homicidio a Moisés cuando mató a aquel egipcio. Le pesaba ese error, esa culpa. Se sentía descalificado. Primero, muy bravucón, colérico, golpeó, mató. El miedo, el temor, huyó, se escondió. El tiempo, ¿verdad?, hizo también parte de la labor. Y finalmente se siente inútil. ¿Por cuántas cosas? Por diferentes causas. Nacimiento, familia, limitaciones, limitada educación, etcétera. No, yo no puedo, yo no sirvo. Todos tenemos un llamamiento, esa es la verdad. Y no es cuestión de que un ángel baje a decirlo, no es cuestión de que nos hable el oído, no es cuestión de que tenga que decirlo un profeta con imposición de manos y aceite y en un rito. No, no es cuestión de eso, es cuestión solo de querer comprender la Biblia. Comprendamos la Biblia. Todos tenemos. Por eso la ilustración del cuerpo que usa Pablo, el meñique, todos. Todo. Integra, cumple, todo forma una unidad. Somos llamados a mantener la unidad. Somos llamados a ser parte de, somos llamados a hacer nuestra función. A pesar de todo eso, Moisés se dejó guiar por Dios. Moisés se dejó guiar por Dios. El Éxodo, el libro que habla de la liberación, ¿verdad? En la liberación, la obediencia es protección. En un proceso de liberación, la obediencia es protección. El pueblo ha de salir, ha de liberarse de esa cautividad maligna. Y las órdenes son precisas. Habrá mortandad, habrá gran mortandad. Y el pueblo de Israel recibe la instrucción. Deben estar en sus casas. Deben estar en sus casas. La señal de la sangre en los dinteles de las puertas. Y listos para salir. Listos para emprender un viaje. ¿Sí? Comprendamos la Biblia. Orden, sujeción, obediencia, bendición, liberación. ¿Sí? Hay cosas tan claras. Momentos de quietud, momentos de estar en casa, bajo la cobertura, la protección y el poder del Cordero, y listos siempre. 10 vírgenes, 5 insensatas, imprudentes, y 5 prudentes, porque estaban preparadas. Porque estaban preparadas para lo que se necesitara, ¿verdad? Preparados para salir. ¿A qué se le teme más en la vida? A la muerte. Pues hay que estar preparados para la muerte, porque la muerte física es una liberación
de los males que aquejan, un mundo de aflicción. Pero, como dijo el apóstol, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Dijo el apóstol, si por mí fuese yo quisiera estar allá, pero todavía hay muchas cosas que hacer aquí. Temor, terror, pánico, ¿por qué? Hay que estar listos. La liberación, las plagas que sufrió Egipto, comprendamos la Biblia. Las plagas, juicios de Dios, ¿podemos entender lo que significa estar en el lugar correcto, en el momento correcto? Hemos oído muchas veces de personas que desgraciadamente dicen, estuvo en el lugar incorrecto, en un momento incorrecto y hasta con personas incorrectas. Pero Moisés fue el hombre que se dejó guiar por Dios y estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿Sí? Cuando convergen grandes eventos bajo la guianza divina, hay que tener voluntad para querer entender esto. Dios es creador. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es bueno, Dios es sabio, justo, bondadoso, misericordioso. La obediencia bendice. La obediencia bendice. La desobediencia va con el error, con las consecuencias. ¿Sí? ¿Cuál era la vida de ese Egipto? Inmoralidad, el común incesto faraónico, la idolatría, el ocultismo, la demonología, que se estaba atrayendo sobre un pueblo. Finalmente, maldición, desprotección, consecuencias. Hoy se habla de deshielos, contaminación, cambio climático, plagas, pestes, pandemias, ¿sí? ¿Y todo esto qué son? ¿Juicios de Dios? No. Ayer y hoy. ¿Sí? Y si a estos fenómenos, a estas alteraciones, a estas catástrofes, les sumamos, ¿verdad?, las consecuencias espirituales malignas que tenemos, ¿verdad?, pues situaciones obviamente difíciles, catastróficas. ¿Sí? Egipto, un Dios de juicios o un pueblo en desventaja, un pueblo con desprotección. ¿Verdad? Y sufrió Egipto, como hoy sufren tantos pueblos. El pecado es afrenta de las naciones. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Está escrito. Las plagas, las pestes, los fenómenos, pérdidas, muertes. Pérdidas, muertes. Desprotección por vivir en desprotección. Hay protección por la unción. La unción da protección, o la sujeción da protección. Pero cuando no hay ni unción ni sujeción, pues obviamente hay desprotección. Éxodo. ¿Qué pasó, verdad? Comprendamos la Biblia. ¿Cuál es la intervención de Dios? ¿Cómo es Dios? Al estar hablando, considerando todo esto, debe dejarnos en claro, en firme, realmente el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Entonces, leamos la Biblia, quizás sí la hemos leído, pero ahora comprendamos a fondo. Hoy en día, hoy podemos ver hacia atrás. Antes solo se daban ordenanzas, leyes, porque el hombre no tenía la capacidad de entender, de comprender.
por falta de conocimiento. Antes solamente, ¿verdad?, había leyes. No comas sangre y punto, ¿verdad? Se prohíbe la ingesta de sangre en la antigüedad. Hoy sabemos, ¿verdad?, que en la moronga, las bacterias llamadas termófilas, ¿verdad?, ni el proceso de cocción logra matarlas, y de ahí el riesgo. Pero esto no lo sabían antes. No se daban explicaciones, solo se daban órdenes, leyes. Hoy con el conocimiento ya se entiende el por qué. Desde luego, ¿verdad?, que hay diferencia entre la ingesta de sangre y la transfusión de sangre. Por no comprender esto, se cometen los errores que ya conocemos, ¿verdad? Decir no a la transfusión cuando es algo diferente, o sea, diferente. ¿Cómo es Dios? ¿Por qué comprendamos la Biblia? Para dejar en claro realmente qué es Dios, cómo es Dios, qué es el hombre, cómo es el hombre. ¿Sí? ¿Cuáles son las facultades, las obligaciones que tenemos? Éxodo, el libro de la salida, de la liberación. Éxodo. 3 cosas menciono: la travesía, el decálogo y el santuario. La travesía, ¿qué nos muestra? En ese desierto el pueblo enfrenta carestía y Dios se manifiesta y se revela como proveedor. Enfrenta enfermedades, ¿verdad?, y Él se manifiesta como sanador. Enfrentan peligros y Él se manifiesta como protector. ¿Sí? La manifestación de Dios para su pueblo. La manifestación de Dios para su pueblo. En la travesía, Él es el Redentor. ¿Sí? En la travesía. El decálogo en Éxodo 20. En Éxodo 20, el versículo 2 dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, dice el versículo 2. Deja en claro que Él ha sido el Redentor, Él ha sido el libertador, Él ha sido el que rescata. Y eso le da derecho, eso le confiere un derecho que establece en el versículo 3, donde inicia el primero de estos 10 mandamientos. Éxodo 23, primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El señorío y la unicidad de Dios. ¿Qué significa este primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. Como lo he mencionado otras veces, los prohibitivos de la ley, los no de la ley, son sinónimos de respeta. Respeta el señorío de Dios, respeta la unicidad de Dios. Versículo 4, segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí está el segundo mandamiento en los versículos 4, 5 y 6. No te harás imagen, ¿sí?, ni ninguna semejanza. ¿Qué significa el segundo mandamiento? ¿Verdad? No, el no viene a ser sinónimo de respeta la espiritualidad de Dios. Respeta la espiritualidad de Dios. El hombre no debe hacerse imágenes o ídolos, ¿verdad?, porque desvían. Dios es espíritu invisible, Dios es espíritu, espiritualidad es libertad y debe respetarse ese mandato, ese llamado a levantar los ojos a lo alto, levantar los ojos al cielo, buscar al invisible, no distraerse con cosas visibles. ¿Sí? Imágenes, ciertas imágenes. El problema es la veneración a las imágenes. Muchos alegan, es que en las cortinas del tabernáculo había querubines labrados, y de hecho sobre el propiciatorio había, sí, pero no eran objeto de veneración, no eran objeto de adoración.
Ojo con eso. Entonces, ¿qué es lo que se prohíbe? Las figuras u objetos. Y desde luego que no hay solamente idolatría materializada, también hay idolatría no material, la avaricia. Dice Colosenses, la avaricia es idolatría. ¿Sí? Y otras formas de idolatría no material. Pero la esencia, comprendamos el segundo mandamiento, ¿sí? Es sinónimo de respeta la espiritualidad, fe. Mandamientos dados al líder más grande del pueblo de Israel, Moisés, el hombre, ¿verdad?, que creyó en lo increíble, vio lo invisible e hizo lo imposible. Lo entendió. El segundo mandamiento. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, dice la Escritura. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Respeta el nombre de Dios. Respeta el nombre. No andar jesuseando, no traer el Jesús en la boca, en la punta de la lengua, usando incorrectamente el nombre de Dios, Jesucristo, Señor, etc. La ley es sinónimo de respeta. Comprendamos la Biblia, comprendamos el Éxodo, comprendamos el Decálogo. Una vida de bendición depende de esto. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo. Mucha polémica ha generado el hombre por falta de entendimiento. Al pueblo de Israel, en el judaísmo, se le asigna el día de reposo, el Sabbat. Día de reposo. 6 días trabajarás y descansarás, ¿verdad? Así se le prescribió. Y todo esto tiene su razón de ser, su fundamento, su lógica y su beneficio. Pero el cristianismo no está llamado a judaizarse. En la ley, trabaja 6 días y descansa 1. En la gracia, empieza el primer día de descanso en el Señor y después vienen las obras. Esa es la gracia. Empezamos en Él, descansamos en Él, y de ese descanso y comunión viene todo lo demás. El día del Señor, comprendamos el tiempo del Señor. Lectores cuidadosos observarán que de los 10 mandamientos, este no se prescribe en el Nuevo Testamento. Los señalamientos que Jesucristo hace sobre el día de reposo son para el pueblo de Israel. Pero el lector entendido observará que el Sabbat, ¿sí?, los sacrificios, los ritos del templo, todo eso caducó en Jesucristo. ¿Sí? Comprendamos la Biblia. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Respeta a tu padre y a tu madre, principio esencial de vida. El sexto mandamiento, no cometerás homicidio. No cometerás homicidio originalmente, para que no se confundan los que solamente leen, no matarás, ¿verdad? Y muchas personas que trabajan en cuerpos castrenses, ¿verdad?, el ejército, diferentes corporaciones, muchos entran en conflicto por desconocer. No, ¿verdad?, cometerás homicidio. Riñas, pleitos, celos, avaricias, codicias, crímenes pasionales. ¿Sí? Es a lo que se refiere. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Sí? Respeta, sinónimo de respeta la mujer de tu prójimo. ¿Sí? Respeta la vida humana. No cometerás homicidio, respeta
humana. No hurtarás. Cita el 8º mandamiento, no hurtarás. Respeta el derecho y la propiedad ajena, la propiedad de tu prójimo. Respeta. El 9º mandamiento, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué significa? Respeta la reputación de tu prójimo. Así como el no robarás, no hurtarás, le priva de bienes materiales, el falso testimonio le priva de la buena reputación. El 10º mandamiento, no codiciarás. Este va a la raíz y ayuda a entender los anteriores. Va a la raíz, la codicia. Como dice Santiago, codiciáis y no tenéis. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cómo hace eco esto? Un eco muy clarificado en el Nuevo Testamento. Comprendamos la Biblia, el Éxodo, la travesía del pueblo nos revela cómo es Dios, el Decálogo, que se resume en una palabra, respeto. A la naturaleza espiritual de Dios, respeto. A su nombre, respetar su tiempo, ¿verdad? Respetar la integridad del prójimo. No codiciarás su mujer, ni su criada, ni su siervo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí están el Decálogo, los 10 mandamientos, ¿verdad? Dije, destaco 3 cosas: la travesía, el Decálogo y el santuario. Comprendamos la Biblia, el Éxodo. Lecciones para ayer y hoy. Todo este conocimiento, esta comprensión, ¿en qué se traduce? Un vivir adecuado, un vivir correcto. No al son de las tendencias, modas, imposiciones, ideologías, filosofías, sino del consejo sabio de lo alto. La travesía, el Decálogo y el santuario, el tabernáculo, es instituido para adoración, reconocimiento y agradecimiento. Adoración, una actitud legítima, adoración. Reconocimiento, las palabras correctas, la expresión correcta, la actitud, la expresión. Y el agradecimiento, las ofrendas que el pueblo debía traer ante el Señor su Dios. Porque una parte no era del pueblo, era de Dios. Y el pueblo no podía quedarse con lo que no era suyo, ¿verdad? Tenía que entregárselo a Él. De lo contrario, estaban robando. Le estaban robando lo que pertenecía. El tabernáculo, el santuario para adoración, ¿sí? Una actitud abierta, ¿sí? El reconocimiento con las palabras, la expresión y el agradecimiento con las ofrendas. Comprendamos la Biblia. Estoy hablando de la esencia, estoy hablando de los principios, estoy hablando de lo esencial. Estoy hablando de lo que tenemos que comprender al leer el Génesis, al leer el Éxodo. No solamente leerlo, sino comprenderlo. ¿Qué nos deja? ¿Qué nos clarifica? ¿Qué nos enseña? Comprendamos la Biblia. Es la oportunidad que tenemos hoy. Podemos comprender la historia, podemos hoy comprender la Biblia, podemos comprender el lenguaje, por qué hablaban y se expresaban así y qué significa hoy a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de Jesucristo, de su palabra, de su enseñanza. Lo podemos comprender. ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace realmente? Dios es bueno, Dios es creador, proveedor, sanador. ¿Qué hace y qué no hace? No necesita, aunque puede, no necesita destruir, porque el hombre se está destruyendo solo. Estamos viviendo días de autodestrucción. Estamos viviendo el cumplimiento
de esas profecías desde Daniel, el cumplimiento de Apocalipsis, lo estamos viviendo día a día, un proceso de autodestrucción. ¿Sí? El hombre, lo que ha hecho y está haciendo, de lo recibido a lo que el hombre ha hecho, la codicia de poder, codicia de dinero, codicia, manipulación, todo es claro. ¿Sí? Ante todo esto, ¿qué provecho sacamos de la Biblia? El hecho de decir, gracias Dios Padre, porque hoy podemos leer, podemos comprender, podemos escuchar, podemos agradecer y sobre todo obedecer. Y sobre todo obedecer, entendiendo los principios, obedecer. Los principios de que tenemos libertad, tenemos responsabilidad, la obediencia, la sujeción, la protección y el respeto es lo que comprendemos claramente de las Escrituras. Pero tenemos que comprender, clarificar bien, impregnarnos de ello y enseñarlo de generación en generación. No se tiene que perder esta línea. Se tiene que vivir, se tiene que revivir, se tiene que marcar, sellar, clarificar, forjar en la mente, en el alma, desde temprana edad. Cuidado porque las influencias son nocivas, son ahogantes, pero tenemos la Biblia. Lo agradecemos, lo valoramos, ¿sí? Lo reconquistamos. Todo este valor, toda esta gracia, ¿sí? Es nuestra oportunidad y nuestra bendición. Comprendamos la Biblia y seamos bendecidos cada día más y más. Oremos dando gracias. Bendito Padre, una vez más podemos decir gracias por la oportunidad y este tiempo de acercarnos a las Escrituras, Padre. Y no solo leer, sino por la oportunidad de comprender más, Señor. Comprender a profundidad. Hoy, con toda la luz y el conocimiento que tenemos actual, por un lado de las ciencias, pero también el conocimiento, la gracia, la iluminación que nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu de vida Creador proveen, Señor, a nuestras vidas, podemos comprender, Señor, lo que antes no se comprendía. Claramente recordamos, Señor, que tenemos libertad, que somos responsables de nuestros actos, que la obediencia bendice, que la sujeción da protección, Señor, y que el respeto es el llamado, es el mandamiento general para todo lo existente. Ciertamente muchos se preocupan por el respeto a la naturaleza y a otras áreas, pero primero, Señor, lo primero, el respeto a tu verdad, el respeto a esta realidad, el respeto a esta libertad de espiritualidad, el respeto a los padres, el respeto al tiempo sagrado y consagrado, el respeto al prójimo, Señor, evitando toda codicia. Gracias, Padre, por lo clarificante que es el conocimiento del Génesis, Señor, los principios, los propósitos y las relaciones. Gracias por todo lo que aprendemos en el Éxodo. Gracias por el conocimiento de la Biblia, por la Biblia misma. Padre, bendición sobre bendición y gracia sobre gracia. En lo personal, en nuestras familias, en tu iglesia, tu pueblo y aún en la trascendencia a esta sociedad. Padre eterno, poderoso, bendito y santo, hoy y siempre, mil gracias en el nombre, que sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo, ahora y siempre. Amén, Padre. Amén, Señor.
y amén. Pues leamos la Biblia. Aprovechemos este recordatorio, esta invitación, esta oportunidad este mes y leamos la Biblia. Estemos leyéndola, ¿verdad? Si perdió la secuencia, retome la disciplina, retome el compromiso, retómelo y estemos leyendo. ¿Por qué? Porque aparte de la lectura, tenemos la comprensión que llega con el estudio, la iluminación del Espíritu para bendición de nosotros y de cada generación. Que así sea, este propósito noble, sublime, sea alcanzado en cada familia, en cada persona y en cada familia, ¿verdad?, que se han estado reuniendo, congregando en este grupo de desarrollo espiritual. Saludo, bendiciones, deseo, oración por cada uno y por cada familia. Esfuércese, manténgase, retome cada día los principios, no nos cansemos, ¿sí? Vamos adelante, cada día un paso más, porque tenemos los recursos y las formas, ¿sí? Y la bendición debe materializarse en cada vida. Si hay conocimiento, hay poder, hay libertad, así es que vamos adelante. Gracias a Dios por la libertad, por los momentos de alabanza, los momentos de adoración, el tiempo de lectura, de estudio, de célula, de discipulado. Todo esto debe traducirse en bendición poderosa en cada vida. Que así sea, ¿verdad? Y gracias a Dios por el apoyo, ¿verdad?, que cada quien da, el compromiso en apoyar la obra de Dios. Benefíciese de todos los medios de gracia que Dios nos ha dado. Recuerde, la radio, las células, los próximos cursos que están por iniciarse, el curso formativo para el servicio, el curso de teología. Este tiempo siempre alabando, adorando y bendiciendo, leyendo y estudiando, sirviendo a nuestro Dios y Padre. Bendiciones a todos. Gracias y nos vemos, escuchamos nuevamente en proximidad. Hasta pronto. Luz y salvación, eres tú, Señor, te necesito a ti. En desesperación, escuchas mi oración, yo sé que estás aquí. Y no me rendiré, porque sé que yo veré en todo su esplendor la bondad de mi Señor aquí en la tierra. Porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor, sin límites, en debilidad, fuerzas me da y me llevará de gloria en gloria. Tú mi ayudador, castillo protector, en alto me pondrás. Acércame a ti, enséñame a vivir y hacer tu voluntad. No me rendiré, porque sé que yo veré en todo su esplendor la bondad de mi Señor aquí en la tierra. Porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor,
debilidad, fuerza se me da y me llevará de gloria en gloria. Tus milagros, yo quiero verte a ti, Jesús. Tus milagros, quiero ver tus milagros. Milagros son. Eres el Dios de milagros, eres el Dios de milagros. Milagros soy, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor, sin límites, en debilidad, fuerzas se me da y me llevará de gloria en gloria, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor, sin límites. Recordemos que una manera de agradecer y servir es con nuestra fidelidad y cumplimiento en mayordomía económica, dando a Dios lo que le pertenece para que juntos impulsemos su reino. Gracias a quienes mantienen esta fidelidad y generosidad con su aportación de diezmo. Invitamos a todos a unirse a este compromiso con Dios. Nuestras aportaciones las podemos realizar a través de depósito, transferencia y efectivo. Y haznos llegar tu nombre para saber de quién es la aportación. Recuerda que la obediencia produce bendición y la bendición multiplicación. Como dice Primero de Crónicas, de lo recibido de tu mano te damos. También te recomendamos las siguientes lecturas: Las 12 transgresiones, la serie Grandes Decisiones, Biblia de estudio Diario Vivir, material para niños, Biblias, regalos y más. Todo esto disponible en Librería Eser.
Síguenos en redes sociales, Facebook, YouTube. Sé bendecido también a través de los diversos servicios como programa de radio, células de discipulado, domingo Iglesia en Casa y los próximos cursos de teología básica y curso formativo para el servicio. Comunícate a través de los diversos medios del ITG. Ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos próximamente. Bendiciones.